Estamos en Wawona. El primer lugar que les recomiendo explorar es el Visitor Center. Este abre sus puertas de mayo a octubre. Y acá es el Wawona Hotel, el hotel de Wawona, histórico. Galen Clark ocupó esta área en 1855. Estableció un descanso turístico y un modesto rancho en 1856. Clark vendió la propiedad a los hermanos Washburn en 1874, quienes construyeron un hotel más grande en 1876 y lo ampliaron más tarde. El hotelero John Bruce Washburn nombró a la propiedad turística Wawona en 1883. Este clásico complejo victoriano fue designado Monumento Histórico Nacional en 1987. Wawona no se agregó al Parque Nacional Yosemite hasta 1932. Esta gran cuenca de elevación media ha albergado a muchas personas y actividades durante siglos y alberga muchas otras características naturales. El área de Wawona, que originalmente era hogar de indios americanos, se convirtió más tarde en un asentamiento próspero y una vía principal para las personas que viajaban al Valle de Yosemite a finales del siglo XIX. Galen Clark, el primer guardián de Yosemite designado por el estado, construyó la estación Clark, que luego creció hasta convertirse en el Hotel Wawona. Wawona está ubicado en Wawona Road, la continuación de la autopista 41 dentro del parque, a 27 millas o 45 minutos aproximadamente del Valle de Yosemite. Se puede acceder a Wawona en carro durante todo el año, aunque es posible que se requieran cadenas para las llantas de octubre a abril. Hay una gasolinera abierta todo el año en Wawona. Ahí está. Otro lugar que les recomiendo explorar es el viejo puente techado de Wawona. El puente es parte de una pequeña colección de otros pequeños edificios antiguos que completan la experiencia. Quizás no le lleve más de 30 minutos pasear alrededor y verlo todo. Esta es una de las áreas menos visitadas de Yosemite. Casi todo el mundo va al valle, que es el lugar famoso. Este es Don Airo, los puentes techados que hay en Tennessee. Sí. ¿Por aquí se puede transitar en carro? No, Esto es solo para caminar. solo para caminar. Dice Wawona, puente techado. En 1868, Galen Clark fundó la construcción del puente aquí. En ese momento no estaba techado. Y era para hacer una calle desde aquí de Wawona hasta Yosemite Valley, hasta el valle de Yosemite. Dime tú, en aquel tiempo la única forma de llegar al valle era a pie
o a caballo en senderos estrechos. Y entonces construir una calle sería confortable y cambiaría la forma de poder llegar más rápido. Este es el puente más viejo en Yosemite. ¿Oh, sí? Bueno, vamos a atravesarlo. Antes sí atravesaban los carros. Antes sí. Por aquí caminaban y por ahí eran los carros. Ajá. Toda la madera más fuerte. Aquí vivían personas. Bueno, parece que sí, es como un sitio histórico aquí. Esto es una casita donde se almacenaba pólvora. Un almacén de pólvora. Y esto aquí era una oficina de transporte. Por aquí uno podía mandar telegramas, podía llamar por teléfono. Aquí lo explican. Casitas que están cerradas. Dice que por razones de seguridad. Sí, es que la gente entra, exacto, la gente entra, escriben sus nombres, acaban. Y esta es la casa de una inmigrante de Irlanda, Bridget Denham. Se estableció aquí en 1880. También en algunas veces cuando hemos ido a Tennessee han habido serpientes dentro de las casitas. Sí, la madera, Las atrae. sí, ellas se esconden ahí. Bueno, esta no tiene, Esto está bien bonito aquí. no tiene explicación. Arrancaron el cartel. Esa era la oficina del superintendente. De Yosemite National Park. Entonces aquí atrás hay un establo que al parecer en algún momento hay caballos, pero bueno, ahora está vacío. Esto es un establo. Aquí hay otras casitas más. Esta es la Blacksmith Shop, la tienda de metales. Tienda de metales. Y eso ahí no dice. Eso debe haber sido un granero, pero bueno, ahora parece que lo están usando con cosas de electricidad o algo de eso. Este es el History Center, el centro de historia. Entonces, ¿qué te parece? Es bien bonito. Normalmente los lugares así que tienen estas casitas es de familias que vivían ahí. Pero este es como, vamos a decir, como un centro comercial. Bueno, El sí. centro comercial de la El época. centro comercial de la época. Aquí en Wawona.
Esta casa, no, bueno, no explican nada. Allá tenemos el baño de la época. Si le tenían miedo a la rana o a la lagartija. Mira, eso es un pozo. Eso es un pozo. Otra casita más. Vamos al pozo. Ay, qué será. Sí, esto es fue una bomba para sacar agua, pero ya no funciona. Está con candado. Esta otra casita. La chimenea está súper buena. Esta es la Anderson Cabin, la cabina de Anderson. Esa. Y finalmente la última. Está muy bonito el puente. Sí, el puente está espectacular. Todos los puentes techados tienen un toque místico. A mí me gustan. En Tennessee hay varios y son también... Son muy parecidos, realmente la construcción Este es... es más grande. Sí, este es más grande, sí. Pero la construcción es muy parecida. Por ahí se caminaba y por la derecha. Sí, por aquí y por aquí los carros. Bueno, esto me imagino que era one way. Una sola vía, porque dos carros no caben aquí. No. Ahora madera es más fuerte. Sí. Súper lindo el centro comercial de Wawona. Bueno, esto fue el centro histórico aquí en Wawona, Yosemite National Park. Antes de concluir, quiero compartirles dos lugares aquí en Wawona que en mi opinión vale la pena que visiten. Nosotros no lo pudimos hacer por un tema de tiempo, pero si usted tiene la oportunidad, no la desaproveche. En primer lugar, se trata de Chilnwalna Falls. Si a usted le gusta hacer hiking, puede intentar este sendero de 7.7 millas round trip. La parte positiva es que hay otras pequeñas cascadas antes de Chilnwalna, lo que le permitiría ahorrar energía y tiempo si solo camina el sendero hasta esas primeras caídas, ya que no es una caminata tan larga. El otro lugar es el puente que se balancea de Wawona. Este es un puente que realmente se balancea, a diferencia de su homólogo en el Valle de Yosemite. Usted puede poner a prueba sus habilidades de Indiana Jones en este lugar. También puede nadar en el río, lo cual es una de las principales atracciones para la mayoría de los visitantes. Hemos llegado al final de nuestra aventura número 7 aquí en Yosemite National Park. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. De esta manera, juntos podemos alcanzar más personas. Nos vemos en la próxima aventura.